Muy bien, pues llegamos ya al final de nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya estamos en la lección 39 y esa es nuestra última lección. Vamos a ver el encarcelamiento de Pablo en Roma, que encontramos en los capítulos 27 al 28. Vamos a relacionar la fe de Pablo en Hechos 27 con las tormentas de la vida y vamos a identificar dos verdades de Hechos 28 para que podamos aplicarlas en nuestro ministerio. Muy bien, Roma era la ciudad más grande en los días de Pablo. Era la capital y el símbolo del imperio romano, una ciudad muy famosa por su pecado. Séneca dijo que era una cloaca de pecado. El apóstol Juan se refirió a Roma como a una ramera y la madre de todas las rameras, ahí en Apocalipsis 17, 1 al 18. También fue una ciudad famosa por sus edificios. El Coliseo se terminó de construir en el 80 después de Cristo. También Roma era el lugar donde estaba el Panteón. El Panteón romano era eh, era un templo pagano muy famoso en el tiempo de Roma. El Panteón de Agripa se conoce y está de pie, está en el centro de la capital de Roma, un lugar que se lo ha tenido la oportunidad de conocer. La verdad que Roma es un centro cultural en la actualidad muy interesante. En otra ocasión yo creo que podemos platicar un poquito ya de cultura fuera de este estudio, ¿verdad? De la cultura romana, etcétera. Y aún muchos edificios se sostienen, están de pie allá en Roma. De hecho también aún está la cárcel mamertina donde estuvo encarcelado el apóstol Pablo, desde donde escribió sus últimas cartas antes de ser muerto por los emperadores, ¿verdad? Donde escribió Filipenses y sus cartas a Timoteo. También está la capilla de Pablo extramuros, donde están sus restos. También están por ahí la cadena de Pedro, etcétera. Es un lugar bastante interesante. Para el romano, Roma era el centro del mundo, definitivamente. Sus carreteras y el gobierno se extendieron al mundo entero conocido de ese entonces. Por lo menos durante 3 años Pablo había querido llegar a Roma, llegó allí aproximadamente en el 60 después de Cristo, pero antes había escrito a los creyentes romanos en el 57. Muchos piensan que escribió desde Corinto en su tercer viaje misionero. Al final de la tercera parte de Hechos se describe por Lucas el viaje de Pablo desde Jerusalén a Roma. A Pablo le gustó ver iglesias fuertes en ciudades grandes. Sin duda quería ayudar a hacer de Roma un gran centro para el esparcimiento del Evangelio. No sabemos exactamente cuándo comenzó la iglesia romana, porque Lucas registra que visitantes de Roma estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2:10, y quizá, muy seguramente, ellos se convirtieron y volvieron a Roma con el Evangelio. Casi 30 años después de Pentecostés, los creyentes romanos viajaron por la vía Apia para encontrar a Pablo en Hechos 28:15. Eso es un poquito del fondo y contexto histórico de estos últimos dos capítulos. Y en esta lección yo quiero que nos enfoquemos, ya para cerrar, en tres verdades fundamentales que se destacan en estos últimos capítulos, ¿sale? Así que vamos a entrar a esas últimas tres verdades, tres principios. Primer principio, la fe nos capacita para sobrevivir en las tormentas de la vida. Hechos 27, 13 al 44. Pablo tomó 3 barcos para viajar desde Cesarea hasta Roma. Primero, navegó de Cesarea a Mira en un barco desde Adramitio, una ciudad al sur de Troas. Y aquí hay que notar que Julio había llegado a ser amigo de Pablo. Este centurión permitió a Pablo visitar amigos en Sidón. Y Hechos no nos dice de una iglesia allí, pero Pablo hacía amigos donde quiera que iba. El segundo barco era de Alejandría, allá en Egipto. Llevaba el grano desde Egipto a Roma. Los vientos eran fuertes, por lo tanto ellos navegaron al sotavento de Chipre y Creta. El sotavento se refiere al lado protegido del viento, ¿sí? Ya había pasado el ayuno en Hechos 27:9. Esto significa
que fue después de la fiesta judía del día de expiación en octubre o a fines de septiembre, y esto era un tiempo muy peligroso. Pablo les advirtió que no deberían navegar como sabía más que el piloto y el patrón del barco. Algunos pues piensan que su conocimiento venía de la experiencia, pues se dan cuenta que Pablo había hecho 11 travesías en el mar antes de su viaje a Roma. También había pasado por 3 naufragios, y eso lo aprendemos en 2 Corintios 11:25. En contraste, el piloto y los marineros probablemente habían navegado mucho más que Pablo, pero además de la experiencia, Pablo estaba lleno con el Espíritu Santo. Así que algunos creen que el Espíritu Santo fue el que le hizo saber de la tormenta que tendrían. Y esto se debe a que hay toda una lista de varios conocimientos que Dios le dio a Pablo. En el verso 10 dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. En el verso 22 dice: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En el verso 24 Pablo dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 26: con todo es necesario que demos en alguna isla. El verso 31: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces vemos que sí, claro, definitivamente el Señor le dio ese conocimiento al apóstol Pablo. El centurión lamentablemente escuchó a la mayoría y no al hombre de Dios, allá en el versos 11 al 12. Una brisa suave los llevó a hacerse a la mar, pero esta suave brisa los engañó, pues un viento huracanado estaba detrás de ella. Y este viento embravecido tenía la fuerza de un huracán, Hechos 27:14, y los empujó desafortunadamente mar adentro, y esta travesía comenzó de manera alegórica con la tentación de un viento suave, pero repentinamente fueron presas del peligro. Así que Lucas describe la escena con muchos detalles. El viento era tan fuerte que los hombres tuvieron que abandonarse a él y dejarse llevar. Las sogas se estiraron mientras el viento soplaba las velas con fuerza, las olas golpearon contra el barco y salpicaban adentro. La tormenta era tan violenta que los que estaban a bordo temían que el barco se rompiera a pedazos. Así que ataron fuertes sogas alrededor del barco para ayudar a mantenerlo unido, ahí en el verso 17. Entre tanto, pues las advertencias del apóstol de Dios se repetían a sus oídos. Todos deseaban haber discernido al dragón escondido detrás de esta suave brisa. Así que la fiera tormenta continuó, estaba oscuro y ellos no vieron el sol, ni la luna, ni las estrellas por 14 días. En aquel tiempo tenemos que recordar que los marineros usaban las estrellas para guiarse. Entonces, en la oscuridad, al no poder ver las estrellas, al no poder tener este medio para poder guiarse, pues se perdieron totalmente, no sabían a dónde iban. Sus intereses pues cambiaron durante la tormenta, porque al comienzo echaron al mar algo de la carga en el verso 18, y esto pues quizás se debe a que el barco era demasiado pesado y tal vez pues ellos pensaban que soltando víveres pues nos iba a hundir, ¿verdad? Pero esto no ayudó. Así que luego ellos echaron todo el grano al mar en el verso 38. Y esto literalmente fue botar dinero. O sea, todo el fin del viaje, que era hacer negocios, llevar este grano, lo tiraron. Pero en una tormenta como esta, ya la gente perdió el interés en el dinero. Lo único que querían era permanecer vivos. Y esto nos recuerda que los tiempos de prueba nos hacen replantearnos en lo que es verdaderamente importante. Después de muchos días de oscuridad y de ayuno, pues hicieron una cosa terrible. Perdieron toda esperanza. Hechos 27:20. Aquí hay que fijarnos en las diferentes actitudes de la gente en la tormenta. Primero, el piloto y el propietario del barco perdieron toda esperanza. El centurión no sabía qué órdenes debía dar. Los soldados pensaron solamente en matar, sabían que tendrían toda la responsabilidad si se escapaban los presos. Los marineros querían solamente salvar su propia vida. Solo Pablo, el cristiano, tuvo un mensaje de esperanza.
Y a causa de su fe, las 276 personas en el barco sobrevivieron. Todos se salvaron porque Pablo oró y creyó. La fe en Dios, amada familia, es lo único que nos puede ayudar en los momentos más duros de la vida. Las tormentas dan miedo, traen desánimo en el corazón, pero tenemos que fortalecernos en fe en nuestro Dios para poder estar firmes aún en las pruebas más oscuras. Nuestra fe se edifica sobre las promesas de Dios. Y como Pablo podemos decir, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que se hará así como me ha dicho. Eso es lo que Pablo dijo allá en el verso 25 del capítulo 27. Muchos creyentes han pasado por varios tipos de tormentas, de pruebas. Estas tormentas pueden ser sociales, políticas, financieras, nacionales, morales, físicas, espirituales. Hay crisis en todos lados del mundo, ¿sí? Hace algunos años varios líderes japoneses se suicidaron porque no podían estar firmes contra la tormenta financiera que se venía sobre su país. Y cuando el cielo se oscurece y hay poca luz, la fe en Dios, amados, es la única respuesta. En ese momento en el que estamos grabando esta última lección del estudio de Hechos, nos encontramos bajo la pandemia de los últimos tiempos más grande y con mayor afectación a nivel mundial, a nivel económico, de salud, social, etcétera, espiritual también. Y en esos momentos de confusión, en esos momentos de temor, de incertidumbre, solo la fe en Dios nos puede sostener. Tenemos que aprender del apóstol Pablo. Es cierto que habrán días que no veremos ninguna luz, como la tormenta de Hechos 27. Y esto nos lleva a ir cambiando nuestros intereses y dejando a un lado pues aquellas cosas por las que alguna vez nos preocupamos. Puede ser que incluso dejemos de sentir la presencia de Dios, porque nos rodeamos de la oscuridad, como en un océano de dolor y nos empezamos a hundir. Pero es en ese momento donde necesitamos aferrarnos más y confiar en el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a acudir a las promesas del Señor. Y esas promesas se encuentran en la Escritura. Por eso la fe ya no puede seguir siendo de emociones. La fe ya no puede ser emocional. La fe tiene que ser escritural, tiene que estar arraigada en la Escritura, no en la emoción del momento. La confianza en Dios y la fe madura es aquella que sabe que lo que dice la Escritura es verdad. Las Escrituras, la Biblia, son como una roca sobre la cual podemos permanecer firmes en la tormenta. Hay que empezar a leer la Escritura, a citar los versos de la Biblia cada noche cuando la mente empieza a revolverse en medio de tantos problemas. Hay que dejarnos de preocupar por la tormenta y empezar a ver lo que Dios ha prometido. Llámese enfermedad, llámese cuestión financiera. No nos necesitamos centrar, no debemos centrarnos en el gigante de la tormenta, del problema, sino en el gigante que está junto a nosotros, que es el Dios eterno. Centrarnos en la palabra de Dios. Y esto, después de varios días, va a ser lo que nos traerá paz. Y va a ser lo que nos va a traer la luz en medio de las tinieblas. Dios es fiel en las tormentas de la vida. Es que no hay que perder la confianza en Dios. Hebreos 10:35. Esa confianza es lo único que nos puede salvar. El segundo principio de esta última lección es que la teología de algunas personas es confusa. Y esto lo basamos en el capítulo 28, versos 1 al 10. Lo que vemos en Hechos 28, 1 al 6
es que la gente de la isla de Malta tenía una teología muy confusa. Cuando la serpiente pica a Pablo, estas personas creyeron que él era un asesino. Así que ellos creían que las desgracias pues le sucedían a las personas malas. Pero a Pablo pues no le pasó nada por la mordedura de la serpiente. No se hinchó su mano, no se revolcó por el veneno de la serpiente y pues tampoco murió. Entonces la gente da un giro a sus pensamientos y saca la conclusión de que Pablo era un dios. Porque ellos pensaban que solo a los dioses les sucedían milagros. Así que esas personas de la isla se equivocaron doblemente. Pablo ni era un asesino, ni era un dios. Las adversidades suceden a los malos, tanto como a los buenos. Claro que hay gente justa a quienes les ocurren desgracias. Los hijos de Dios, como Pablo, eran golpeados, naufragaban, insultados. Siervos del Señor como Timoteo, Trófimo y Epafrodito también se enfermaron. Y del mismo modo, lo bueno también le sucede a los malos. Así es la soberanía del Señor. Dice la palabra ahí en Mateo 5:45 que Dios hace que su sol brille sobre buenos y malos, envía la lluvia sobre justos e injustos. Así que las pruebas y las bendiciones pues visitan tanto a los buenos como a los malos, y esto no debe sorprendernos. Debemos comprender que sobre toda circunstancia, sobre toda situación, el Señor sigue al control. Las cosas buenas no solo vienen sobre los hijos de Dios. Hay mucha gente malvada que incluso rehúsa al evangelio y que son prosperados, son bendecidos, les va muy bien. Esa es la gracia común. Y hay gente que sirve al Señor, que ama a Dios, y suceden cosas trágicas que no podemos explicar, accidentes, enfermedades, etcétera. Por eso tenemos que estar firmemente arraigados en la promesa de las Escrituras, no en las circunstancias del momento, no en el problema del momento, porque entonces vamos a ser como esta gente de Malta. Su teología era totalmente confusa. Cayeron en un doble error al ver las circunstancias y malinterpretarlas porque no tenían el conocimiento de la verdad, y así pasa actualmente. Caemos de un error a otro, de un error a otro, de un error a otro. ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras. Aquí el Señor usó a Pablo para enseñar a las personas de la isla. Sanó a muchos, incluyendo al padre de Publio. Así que ellos aprendieron que la sanidad y los milagros son para la gente común, no solo para los dioses. Dios no nos da la sanidad y los milagros porque lo merecemos. Él nos bendice porque nos ama. Así que no necesitamos ser dioses para recibir las bendiciones de Dios o para recibir una sanidad. El Señor quiere sanar. El Señor quiere hacer milagros. Pero necesitamos centrarnos en la Escritura. Muchas personas van de un lado al otro, de un lado al otro, confusamente a través de la vida, sacando conclusiones. Y lamentablemente muchos cristianos también, porque no quieren disciplinarse, no quieren invertir tiempo en estudiar la palabra, como lo que estamos haciendo hoy. Estamos llegando al final de un estudio de 39 lecciones, y a ese momento la disciplina del estudio de la palabra se está empezando a forjar. Pero hay muchos que no quieren, que no les gusta. Están acostumbrados a ir a sentarse a escuela dominical 25 años sin aprender nada. Pero el que quiera aprender tiene que dedicarle tiempo, tiene que disciplinarse para que su teología sea firme en la palabra de Dios. Por último, la gente pierde lo que se rehúsa a usar. Hechos 28, 11 al 31. Pablo viajó en 3 barcos hacia Roma. El tercer barco tenía los ídolos que representaban a Castor y a Pólux, que eran los dioses gemelos griegos. Muchos creían que estos dioses brillaban como 2 estrellas refulgentes en el cielo. Estuvimos en el
complejo palatino de Roma hace más de medio año, y ahí vimos el templo de Pollux, de Castor. Aún quedan allí algunas columnas de ellos, son 2 columnas de hecho, y ahí les mostraré una foto por allá. Los que habían estado en la tormenta pues sabían la verdad y sabían que las estrellas no son dioses. Cuando las estrellas no brillan, los dioses pues no es que están apagados, sino que Dios los ha cubierto con su poder a través de la tormenta, pero el Dios verdadero está listo siempre para ayudar. Así que después de dejar el barco en Puteoli, Pablo caminó por la vía Apia para llegar a Roma. En la ciudad llamó a los líderes de los judíos en el verso 17 del capítulo 28, y Pablo vivió en una casa que alquiló, y es lo que vemos en los versos 16 y 30 del capítulo 28. Un soldado romano lo custodia todo el tiempo, y algunos piensan que el soldado se encadenaba a él. Los líderes judíos y muchos otros pues venían a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba y les declaraba el reino de Dios. Trató de convencerlos de Jesús por la ley desde Moisés y por los profetas. Es lo que Pablo hacía, y en el verso 23 lo menciona el capítulo 28. Y como de costumbre, la respuesta estuvo mezclada. Algunos se convencieron, pero otros se rehusaron a creer. El rechazo de los judíos al evangelio pues ocasionó que Pablo les hablara fuerte, y esto lo vemos en los versículos 25 al 27. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que el Señor nos llame a predicarle a alguien, a veces el Espíritu Santo te puede guiar a predicarle a alguien, pero no necesariamente significa que es para que se convierta. Porque dice el apóstol Pablo que no de todos es la fe, sino para dar testimonio y para que la gente no tenga excusa. Así que siempre que predicamos el Evangelio, habrá una respuesta, positiva o negativa, pero el verdadero Evangelio siempre va a demandar una respuesta de aquellos que escuchen la palabra del Señor. Ahora, la razón por la cual los judíos no comprendieron el Evangelio es porque su corazón se había engrosado, eso dice el verso 27, y esto va sucediendo mientras ellos se van rebelando contra Dios. Ellos no podían ver la verdad porque habían cerrado sus ojos. Nadie llega a ser más sordo que los que se rehúsan a oír, y nadie es más ciego que el que se rehúsa a ver. Así que no es que el Señor no quería salvarlos, sino que en la medida en la que Dios en su gracia previniente les iba trayendo la luz de la palabra, ellos iban cerrando sus ojos, iban cerrando sus oídos, y en la medida en la cual una persona va rechazando el Evangelio, en esa misma medida se va endureciendo, va rechazando la gracia, va rechazando la voz del Espíritu Santo, va resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Entonces, esta es una advertencia seria para nosotros. Perdemos lo que rehusamos. Y esta verdad se encuentra también en Mateo 13, 11 al 15, en Marcos 4, 12, en Lucas 8, 10, en Juan 12, 39 y 40, en Romanos 11, 8. Así que si nos negamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ir perdiendo nuestra capacidad de oírla. Si nos negamos a obedecer la verdad, vamos a empezar a perder nuestra capacidad de verla. Y esto explica por qué muchos de los que están en sectas falsas el día de hoy alguna vez estuvieron en las iglesias. Lamentablemente hay personas que se van de la iglesia porque dicen que el pastor habla muy fuerte, que el pastor no tiene amor, que el pastor solo señala lo que está mal. Y realmente lo que estas personas están haciendo es cerrar sus oídos al Evangelio, cerrar sus ojos a la verdad de las Escrituras, porque no les gusta que sean evidenciados sus pecados. Y en la medida en la que se van cerrando, en la medida en la que van cerrando su corazón a la verdad del Evangelio, van perdiendo la capacidad, se va endureciendo su corazón para ver la luz de la verdad de la palabra. Entonces, Hechos termina con un gran contraste. Muchos judíos rechazaron el Evangelio, pero numerosos gentiles lo escucharon y lo recibieron. Eso es lo último que vemos en los versos 28 al 30. Algunos rechazan las bendiciones de Dios y se pierden
de todo lo que Dios quiere que tengan, pero otros aceptan las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así, Hechos termina en Roma de la misma manera como comenzó en Jerusalén, con la predicación del reino. Ahora, para cerrar este estudio, sería bueno que te tomes unos pocos minutos para revisar nuevamente el libro de Hechos. Recuerda algunas de las cosas que estudiamos durante esas 39 lecciones. Trata de recordar algo de cada capítulo de Hechos. Agarra del 1 hasta el 28 y capítulo por capítulo trata de ir recordando qué aprendiste del capítulo 1, qué aprendiste del capítulo 2, qué aprendiste del capítulo 3. Y una manera muy práctica de poder dominar el libro de Hechos es que escribas los números 1 al 28 y después de escribirlos así en una columna, trata de describir algo de cada capítulo. Por ejemplo, capítulo 1, Jesús sube al cielo. Capítulo 2, los 120 fueron llenos con el Espíritu Santo. Capítulo 3, Pedro sanó al lisiado. Capítulo 8, un etíope acepta a Cristo. Capítulo 13, Pablo cegó a Elimas. Capítulo 16, una esclava quedó libre de un demonio. Capítulo 19, 12 hombres se bautizaron, 7 más huyeron. Capítulo 20, Eutico se levantó de los muertos. Capítulo 23, 40 judíos hicieron voto para asesinar a Pablo. Y así respectivamente. Y si tú empiezas a hacer este ejercicio a través de sucesos, personas y lugares, de todo el libro de los Hechos, vas a dominar este libro. Y en la medida en la que este libro se arraiga a tu corazón, este libro que es la palabra de Dios, experimentaremos cada vez más en nuestra vida los hechos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, le damos gracias en esta noche porque usted nos ha permitido concluir este estudio, donde sé, Señor, que es solo una introducción. Es un estudio, Señor, que nos ayudará a comprender que usted sigue obrando, sigue actuando en la iglesia y en la vida de aquellos que creen. Creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, obrando en su iglesia de manera vigente a través de los dones, de la profecía, a través, Señor, de su voz que nos dirige. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a caminar en fe, porque usted dijo que si no nos hacemos como niños, no podremos ver el reino de los cielos, pero queremos verlo, palparlo, vivir en él, y para ello tenemos que tener la fe de los niños. Anhelamos seguir viendo sus hechos, Señor, en la iglesia. Gracias le doy por este momento en el cual hemos concluido y terminado este estudio. Señor, le amamos y gracias. Ayúdenos a crecer en gracia, en sabiduría y en el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.